Gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí. Es un enorme desafío porque ustedes están muy cansados seguramente de todo el día, de escuchar exposiciones. Y esto, claro, es una conferencia que va a tratar no solamente de realidades concretas, sino que se va a preguntar por qué estamos en la situación que estamos y va a ser un poco de historia. Es decir, ¿cómo es posible? Y esto se empezó a gestar, estas reflexiones se empezaron a gestar en la pandemia. ¿Cómo es posible que todavía, a esta altura, ser escritor, escribir y publicar, no se considere un trabajo con plenos derechos de trabajo? Bueno, ¿cómo se desencadena todo esto? En tiempos de pandemia hubo varias editoriales, tanto las pequeñas como algunos grandes grupos, que decidieron abrir acceso gratuito a la lectura y a la descarga de algunos libros. Muchos autores fuimos convocados y dimos nuestro consentimiento a esa acción. Pero también hubo en las redes sociales personas que sin permiso previo de las figuras involucradas hicieron lo mismo y se desencadenaron protestas por esta situación. Todo eso generó un debate. ¿Hacían o no hacían bien quienes habían decidido publicar sin permiso de sus autores esos materiales en redes sociales? ¿Eran los escritores que se oponían a la circulación gratuita de sus textos unos egoístas insolidarios? Por ahí empezó toda esta discusión en la que participamos varios escritores, porque ponía en juego realmente la idea de propiedad intelectual y la idea de la literatura como trabajo equiparable a otros trabajos. No cesamos de replantearnos esto, aún al día de hoy, aunque parece haber un consenso más o menos general sobre el hecho de que escribir literatura da trabajo, y no poco trabajo. El tiempo invertido para planear y concretar un libro, las lecturas, los años de formación, las casi infinitas correcciones, los penosos bloqueos contrarrestados por rachas de producción intensa, suelen ser tópicos de entrevistas y motivo de discusiones en los talleres a los que muchos alumnos, conscientes de este trabajo que implica convertirse en escritor, no dejan de acudir para familiarizarse con prácticas y técnicas como cualquier persona que se prepara para ejercer una profesión, que se entrena en un oficio, porque eso también es la literatura. Otra cuestión, mucho más confusa, atañe a determinar si la literatura es un trabajo, una profesión o un oficio como los demás, y si por tanto corresponde que sea remunerado. ¿Se puede o se debe cobrar por su resultado? ¿Quiénes escriben? ¿Prestan servicios como empleados o profesionales? ¿Está bien que cobren sueldos, honorarios, porcentajes? ¿Los productos del ejercicio literario son mercancías? ¿El autor o autora tiene derecho de patente sobre ellas? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Aunque en todo el mundo hay leyes de derecho de autor y tal derecho se haya incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, reaparecen estas cuestiones que se creían zanjadas, sobre todo en el campo de la llamada literatura artística. ¿Por qué? La literatura creativa, que le ha dado trabajo a sus autores, no es considerada como tal a los efectos económicos. En primer lugar, de una manera subliminal o no, es posible que aquí juegue un papel considerable la idea bíblica de que el trabajo es sufrimiento, por lo menos según la interpretación vulgarizada del Génesis que impregna nuestra cultura. Es el castigo que soportamos por haber sido expulsados del paraíso. Cuando quienes escriben dicen disfrutar de aquello que hacen, se colocan sospechosamente del lado del placer. Si algo complace, no sería realmente trabajo, ni ameritaría una compensación material. Desde una visión puritana del asunto, hasta podría tratarse de un pecado. Sin embargo, tanto la religión judía como la cristiana terminan resignificando positivamente el valor del trabajo. Y filósofos no precisamente clericales, como Voltaire,
definen el mejor estado humano como cultivar el jardín. Como recordarán todos los que hemos leído con gran placer El Cándido, los sobrevivientes de todas las catástrofes que allí se narran, en definitiva, encuentran una genuina forma de felicidad cultivando la huerta que les da sustento, mientras que el rico senador, poco curante, languidece en el tedio, hastiado de sus posesiones y riquezas. Cultivar el jardín proporciona lo justo y necesario, trae dignidad, plenitud, sentido. Se propone como una elocuente metáfora del trabajo creador. De la escasa tierra se obtiene mucho. Todos llegan a desarrollar sus mejores cualidades. Hasta el delincuente se convierte en un hombre honesto. La pequeña sociedad casi recupera la alegría con que Adán y Eva administraban el Edén antes del pecado. Pero la mala prensa del trabajo tiene que ver también con otros factores. El desprestigio y el bajo estatus social y remunerativo de muchas formas de actividad laboral a lo largo de la historia. Y desde luego con el concepto de trabajo alienado que nace de la explotación. Desde diversas formas extremas de opresión como la esclavitud hasta formas de alienación modernas más o menos soportables, el trabajador no gozaría realmente del producto de su esfuerzo, enajenado en favor de otro, ya se trate del dueño de la tierra, el dueño de los medios de producción o incluso el dueño de las personas mismas, si hablamos de esclavos convertidos en objetos, en mercancías. Justamente el reconocimiento de un derecho de autor intenta subsanar, al menos en parte, la alienación del sujeto con respecto al bien que produce. De esta manera, el autor, durante su vida, así como sus herederos inmediatos, continúan disponiendo de ese bien cultural y pueden seguir beneficiándose del fruto de su trabajo. Podrá discutirse, y ya lo señalaremos, si la compensación es o no es justa. Sabemos que en la mayoría de los casos, si se trata de libros, no supera el 10% del precio de venta al público del ejemplar. Y también que esas ventas no alcanzan para proporcionar a los creadores un ingreso suficiente para subsistir. ¿Por qué entonces, en tiempos pandémicos, la negativa a ceder gratuitamente derechos autoriales llegó a ser vista por algunos como una actitud injusta e insolidaria, mientras que se aceptaba, o al menos no leí manifestaciones en contra, seguir pagando los servicios de Internet y teléfono para bajar contenidos y comunicarse, o el abono de Netflix, o la pizza que se pedía al delivery y que probablemente era traída por un trabajador explotado? ¿O será ese el problema? Que el derecho de autor, pese a todas las limitaciones impuestas por la poco propicia realidad mercantil, le abre al trabajo literario alguna ventanita de la que las otras ocupaciones rentadas carecen, sumadas al hecho de que ese trabajo, resignificada ya su condición mítica e histórica de condena y carga, suele ser percibido por quienes lo practican como una actividad creativa que da sentido y satisfacción a sus vidas. En realidad, así deberían poder sentirse siempre todos quienes trabajen, sin que esto les quite su derecho a una remuneración por lo que honestamente hacen. La lógica de que, como todos o la mayoría, se siente mal con sus ocupaciones rentadas, quien disfrute la suya, que la haga gratis, suena sofística, regresiva, retardataria. Sofística porque muchas personas que no escriben disfrutan de sus trabajos intelectuales o manuales. Se trate de jardinería o de medicina, de abogacía o de docencia, de programación, de costura, de cocina o de herrería. Y no por eso dejan de esperar que se les retribuya por ellos. También porque la salida para una situación de presunta inequidad no debería consistir en igualar para abajo, que todos se perjudiquen, sino en procurar el bien de la mayoría. Y es regresiva porque el derecho de autor, aunque en la mayoría de los casos no satisfaga las necesidades mínimas, representa una legislación de avanzada con respecto a otros momentos históricos. Otros reparos comparan la tarea literaria con los que serían verdaderos trabajos, oficios rudos, escasamente calificados, frente a los cuales la literatura representaría en cierto modo una posición de privilegio.
Esto apareció en el debate de tiempos pandémicos. Incluso por su goce implícito, como ya dijimos, o su narcisismo, el escritor es una estrella, figura, supondría una cierta inferioridad moral con respecto a esa otra clase de trabajadores, los genuinamente sacrificados, ante quienes los literatos deberíamos inclinarnos con reconocimiento y hasta vergüenza. Al margen de que toda la sociedad, en efecto, tendría que reconocer el gran valor de las tareas que son tan imprescindibles como de bajo estatus en la escala del prestigio, convendría recordar que la literatura tampoco está precisamente en la cúspide de la valoración colectiva. Si alguien busca fama y fortuna, consagrarse a escribir no parece el camino más rápido ni aconsejable. Sería bueno detenerse en las varias imágenes culturales que pesan implícitas tras la renuencia a equiparar el trabajo literario con un oficio. Una de ellas tiene que ver con la dicotomía histórica entre el trabajo intelectual y el manual. Otra con la visión del artista como aristócrata. Y otra, por fin, con el concepto de artista, genio creador, acuñado sobre todo en el romanticismo. Si de lo primero se trata, no hay más que recorrer someramente la historia para comprobar la asidua desvalorización del trabajo manual frente a la espiritualidad. El capitalismo, la reforma protestante, más tarde la revolución industrial, reivindican la producción de riquezas y el trabajo como intervención humana en el mundo. Pero los trabajadores son alienados de lo que producen, precisamente como signo de hermandad y solidaridad con estos hombres y mujeres sometidos a la explotación. Los intelectuales y artistas de izquierda preferirán pensar en su propia actividad como otro trabajo, aboliendo el escalón jerárquico entre los que viven por sus manos y los obreros del pensamiento. La relación entre arte y aristocracia juega aquí un papel equívoco. Por un lado, los aristócratas han sido mecenas y empleadores de artistas de todos los ramos. También los mismos aristócratas, a veces, han producido arte, con la libertad de quien no tiene que preocuparse por el sustento cotidiano. La condición de aristócrata se ha utilizado a sí mismo como metáfora de la vida de artista, situada más allá de las convenciones vulgares. Aunque sabemos que la aristocracia puede ser en sí misma una clase sometida a reglas a veces asfixiantes de comportamiento. En nuestro país, como en otros, muchos escritores, sobre todo en las primeras camadas, fueron hijas e hijos de las élites, lo que no necesariamente implicaba riqueza, pero sí capital simbólico y posibilidades educativas. La literatura ocupó en sus vidas un papel no profesional, secundario con respecto a otras urgencias. Me refiero a nuestro país, ¿no? Un país joven, donde hubo en el siglo XIX una generación del 80 que configuró un modelo de escritor varón consagrado a la actividad política de la construcción nacional y que dedicaba solamente sus socios al placer estético. No vivía de eso. Sin embargo, este modelo de escritor ocasional fue cambiando también con los tiempos. Y no pocos escritores, incluso de las élites, asumieron el periodismo profesional y lo combinaron con la literatura. Algunos intentaron hacerlo sin mucho éxito. Un caso célebre es el de Lucio Mansilla, un gran clásico nuestro, original escritor, que narró en una de sus increíbles causeries, de sus charlas, cómo el hambre me hizo escritor. Y ahí lo que cuenta es el comienzo de su carrera periodística y de narrador, cuando, no tenía un centavo, y le encargan que narre la navegación del río Salado, algo que no se había realizado, una noticia falsa, una fake news. Mansilla lo hace, escribe un relato totalmente falso y lo publica, y el éxito que tiene le hizo creer en la posibilidad de convertirse en fundador-director de un efímero periódico, El Chaco. Pero como no tenía madera empresarial ni habilidad para los negocios, terminó fundido. Siguió siendo un gran escritor, eso sí. Y hay otros escritores que tuvieron un gran éxito. Sin ir más lejos, Bartolomé Mitre, de la época de Mansilla, fundador del diario La Nación, que se convirtió en un diario importantísimo. Y que también, en su momento,
bueno, empezó de la nada y era un hombre culto, muy culto, aficionado a la traducción literaria y escritor él mismo de historia. No es cierto, como se ha dicho, creo yo, algún escritor argentino dijo, bueno, que en realidad ser escritor es una gracia y que el artista o el poeta no aspiran a ganar dinero con lo que hacen. Yo creo que el problema es que no pueden conseguir ganar dinero, no que no quieran hacerlo. Y creo que si las condiciones los permitieran, estarían contentísimos de que además ese trabajo, que es su vocación, les permitiera ganarlo, en la inmensa mayoría de los casos. En fin, la situación actual es, bueno, muy crítica en ese sentido al día de hoy. En la Argentina, y soy muy mala con la aritmética, pero algunas cuentas saco, a un escritor de ficción literaria con ventas normales le resultaría prácticamente imposible vivir con dignidad si solo le ingresaran sus magros réditos autoriales. Según un informe publicado el 15 de abril de 2025 en el Cronista Comercial, una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires debe contar con un mínimo de 1.443.413 pesos para pertenecer a la clase media baja o vulnerable, sin incluir el costo de alquilar. Si el precio promedio de un libro en la Argentina ronda los 20.000 pesos y las regalías estándar no superan el 10% de ese monto, para alcanzar el modesto umbral de la clase media-baja, un escritor o escritora con una familia tipo debería vender casi 9.000 ejemplares por año. Una cifra que hoy por hoy sitúa un libro casi en la órbita de los bestsellers. Según un artículo publicado en La Nación en marzo de 2024, un bestseller alcanzaba por entonces, digamos, para ser definido como tal, alcanzaba la cifra de 10.000 ejemplares, ya para que un libro se considerara un éxito comercial. Hay más, que hay otros libros que venden más, pero son realmente un mínimo absoluto. Hoy día la tirada inicial normal, que a menudo es la única que los libros tienen, incluso en sellos top del mundo editorial, no supera los 1.000 ejemplares. Bueno, todo esto se traduce en una situación muy penosa y ya voy abreviando. ¿Tendrían los escritores que quieren vivir de lo que hacen, escribir como galeotes, una obra tras otra, para abastecer a un mercado al que nunca se conoce bien? Es un tipo muy difícil el señor mercado. ¿Cómo hacemos para saber con qué lo satisfacemos? Y si hacemos eso, si, bueno, llegáramos a tener las estrategias como para saber cómo nos va a querer el señor mercado, bueno, la verdad es que tampoco sería la vida a la que los escritores aspiran cuando deciden serlo, la vida de creación que les permita desarrollar sus mejores cualidades. Otro tema es la remuneración. En eso ya, bueno, Cadra no puede pelearla, pero es un tema a discutir entre escritores y siempre lo tocamos. Lo cierto es que en un oficio que da pocas satisfacciones materiales, como lo he señalado, si encima esos derechos que al escritor le corresponden no se cobran, estamos en el peor de los mundos. Creo que una sociedad como Cadra, precisamente, cumple una función esencial y lo puede hacer junto con otras sociedades que son las propias de los escritores. Aquí tenemos representantes de la Unión de Escritores y Escritoras de la Argentina, está la CEA, está la SADE, todas ellas agrupaciones interesadas en que los escritores cobremos lo más dignamente posible por esas obras de las cuales no podemos vivir. Y todavía hoy no hay un consenso sobre si se les debe pagar realmente a los escritores por todo eso, ni cuánto se les debe pagar. Creo que algo muy útil que han empezado a hacer las sociedades de escritores, la Unión de Escritores creo que ha sido pionera en eso, es elaborar al menos un tarifario mínimo de honorarios. ¿Cuál es el mínimo recomendable para colaboraciones en todos estos aspectos que también deben ser vistos como derechos autoriales? Una conferencia, aunque no esté publicada en un libro, tiene un derecho. Una presentación de un libro
aunque no esté publicado en un libro, tiene un derecho. Es un texto que se ha escrito para algo específico y, como se dijo aquí muy bien, para beneficio de terceras personas. Instituciones públicas y privadas deberían ser conscientes de todas estas tareas que quizá no sean grandiosas, pero que hacen a la vida literaria, al día a día de los escritores, a los cuales, por más que seamos personas, a las que se nos acusa a veces de vanidad, y la tenemos, no nos alcanza con la vanidad para pagar la cuenta de la luz, ni la del alquiler, ni la satisfacción de los aplausos, en fin, no conforma las exigencias habituales de la vida. Todos liberamos nuestras producciones con fines filantrópicos, didácticos, de difusión o de intercambio, en circuitos de lectores-escritores, en recitales o festivales publicados en video, o en portales de investigación, que es un rubro en el que yo he trabajado muchísimo. Mis artículos están subidos, la inmensa mayoría, gratuitamente, en el portal academia.edu. Y está bien, yo he cobrado un sueldo como investigadora, tengo una carrera en ese aspecto, y soy docente universitaria. Bueno, es parte de ese trabajo. No hace falta que me paguen aparte. Si me pagaran, no lo rechazaría, pero bueno, no sucede. Entonces, me conformo con el canje. También sé que gratuitamente tengo el acceso a la obra de otros investigadores que suben sus artículos a esos mismos portales y que desean su difusión. Pero esto puede hacerse únicamente con un consentimiento. El hecho de, como he escuchado en las anteriores exposiciones, el robo, porque es un robo, de contenidos producidos por nuestro trabajo, a veces se ha llegado a discutir. Sí, me acuerdo de un caso de un famoso plagio, no voy a nombrar a los protagonistas, pero hubo un caso de una obra plagiada en un concurso literario importante, que no advirtió el jurado el plagio, pero hubo lectores que lo advirtieron. Saltó a la luz eso, fue realmente muy desagradable, y debo decir que colegas míos del ambiente universitario salieron a defender al infractor, que era del mismo ambiente. A veces tenemos reacciones corporativas. Los que siempre hemos estado a favor de considerar la literatura como un trabajo, salimos exactamente a decir eso. Los escritores trabajamos. No queremos definir al libro o al objeto del libro, no estamos luchando por una propiedad privada, que es nuestro libro. Estamos luchando por el derecho a que se reconozca nuestro trabajo. Queremos salir del circuito infernal de la alienación. Bueno, esto es lo que queremos hacer, que nuestro trabajo vuelva a nosotros, porque todo en la sociedad funciona así. El día que dejemos de remunerar el trabajo, volveremos a la época de la esclavitud y todos seremos Emilio Salgari, nuestro querido autor que nos hizo viajar en la infancia por tantos mares y descubrir tantos mundos. Que no nos pase igual.